Retomamos nuestra reflexión acerca de la Eucaristía según Santo Tomás en la Suma. Veíamos cómo el Cordero Pascual es una imagen que resume todas las otras que hay en el Antiguo Testamento y cómo en la Eucaristía misma hay tres dimensiones, a la par de lo que sucede en los otros sacramentos. Hay un aspecto propiamente sensible, el sacramento es signo sensible, y esto es el pan y el vino, o las especies del pan y del vino, que significan el cuerpo de Cristo. Hay algo que es al mismo tiempo signo y sacramento, y es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en sí, porque el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no son lo último del sacramento, sino toda la persona de Cristo y por tanto la gracia que nos permite unirnos a toda la persona de Cristo, que es la persona divina. Entonces, el cuerpo y la sangre de Cristo son al mismo tiempo sacramento o signo y una realidad, porque es la realidad presente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por último, la gracia y la caridad son la realidad última significada. Todo eso en el Antiguo Testamento estaba distribuido en varias imágenes que después confluyen en el Cordero Pascual, que realiza más perfectamente esta triple significación. Habíamos reflexionado también acerca de la conversión, que es sobrenatural en la confección de este sacramento, que no es otra cosa que la celebración de la misa. Según lo que hemos reflexionado, toda la misa se dirige a la comunión. La misma consagración se dirige a la comunión. El hecho de que en la consagración intervenga el poder divino no significa que sea lo último, porque el poder divino interviene para algo más definitivo, que es la unión nuestra con Cristo y a través de Él con la Trinidad, que es lo que se produce en la comunión. Comunión que es principalmente espiritual y secundariamente o instrumentalmente sacramental, porque el sacramento es para la gracia, como hemos visto, para la realidad última, que es la gracia. Veamos entonces cómo se convierte el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta conversión es totalmente sobrenatural, dice Santo Tomás, y requiere el poder divino, la intervención de Dios como Dios. No puede realizarse de una manera puramente natural, excede el poder natural del ministro de la Eucaristía. Para eso tiene que recibir un poder sobrenatural. Este poder sobrenatural es instrumental, o sea, no es propio del ministro, sino que es algo derivado de la causa principal, que es Dios mismo, o la persona del Verbo que actúa en la Eucaristía. Por eso es algo que
implica la acción directa de Dios. En este sentido, dice Santo Tomás que el sacerdote que actúa en la Eucaristía presta las palabras a Cristo porque el que las dice es Cristo mismo. Y el sacerdote obra no solo en la persona de Cristo, como sucede en la administración de todos los sacramentos, sino, dice él, desde la persona de Cristo, ex persona Christi, porque en este sacramento el agente principal es Cristo mismo. Hemos visto también cómo Cristo está en este sacramento, o mejor, el cuerpo y la sangre de Cristo están en este sacramento de una manera del todo particular, que es sobrenatural, no está según el lugar. Los cuerpos naturales están en un lugar, se conectan con un lugar. En este sacramento, Cristo, o mejor, el cuerpo y la sangre de Cristo, no están en un lugar, pero sin embargo están. Entonces, es, dice Santo Tomás, una presencia espiritual, no porque no esté el cuerpo real y material de Cristo, sino porque está de otra manera superior, que corresponde al modo en que Dios está en todas las cosas. Dios está en todas las cosas, pero no tiene cuerpo. La naturaleza divina es totalmente inmaterial y sin embargo está presente en todas las cosas. Aquí lo que creemos es que está presente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ahora, el cuerpo y la sangre de Cristo son de la persona divina y por tanto también está la persona divina, está Dios, que ya está en todas las cosas, porque es Dios. Pero aquí Dios está con su cuerpo y con su sangre. Esto es lo propio del sacramento. Pero así como Dios actúa en todas las cosas y está presente en todas las cosas sin tener lugar, porque no tiene cuerpo, así aquí el cuerpo y la sangre de Cristo reales están presentes realmente y actúan sin tener lugar. Por eso hay como una divinización de la corporeidad, que corresponde a la perfección del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, nos acercamos a esta perfección o recibimos algo de esta perfección que, explica Santo Tomás, preparada del cielo, porque la Eucaristía es un anticipo de la vida eterna, donde está Cristo glorioso. Y nosotros recibimos la Eucaristía como un medio para entrar en la vida eterna. Y por eso se participa algo del gozo de la vida eterna. El sacramento de la Eucaristía se perfecciona con las palabras, que son la forma de este sacramento, porque son determinantes. La forma de este sacramento se profiere en nombre de la persona del mismo Cristo que habla, para dar a entender que el ministro en la realización de este sacramento no hace más que proferir las palabras, es decir, que el sacerdote o el obispo dan las palabras presentes, materiales, a Cristo para que las diga. O sea, el que las dice es Él. Por esto, la celebración de la Eucaristía es lo principal del sacramento del orden, que se dirige totalmente a la Eucaristía. Y
todas las demás funciones del sacramento del orden derivan de aquí. Por eso, en la celebración de la Eucaristía, el obispo y el presbítero son iguales, o sea, en lo principal del sacramento del orden. En lo secundario, o sea, en el ordenamiento de la realidad del cuerpo místico de los fieles a la Eucaristía, y según la Eucaristía hay un orden jerárquico, como hemos visto. Puesto que este sacramento posee una dignidad mayor que los otros, es claro que en las palabras de su forma tiene que haber un poder creado capaz de realizar la conversión de este sacramento. Este poder, sin embargo, es instrumental, lo mismo que en los otros, como se dijo. Pues bien, puesto que estas palabras se profieren en la persona misma de Cristo, es del mandato de Cristo de quien reciben el poder instrumental, de la misma manera que todas sus acciones y palabras poseen instrumentalmente un poder salvador, como se dijo en otro lugar. Ahora, el sacerdote y el obispo, el presbítero y el obispo hacen presente a Cristo principalmente en la Eucaristía, y después en todo lo que hacen y lo que dicen, o sea, en la enseñanza y en el gobierno espiritual, que es una ayuda, un servicio para colocar a cada uno en su lugar, o sea, a cada fiel en su lugar espiritual y consiguientemente en su lugar corporal, pero esto es derivado del lugar espiritual. Lo principal es el lugar espiritual. O sea, una mera distribución externa material sería un gobierno natural, pero eso no es lo propio del orden sacramental, que culmina la Eucaristía. Todo está dirigido a la Eucaristía, que es una perfección espiritual, la unidad del cuerpo místico, a la cual sirve el sacramento del orden. O sea, el que tienen los obispos y los presbíteros para ordenar, según su función, el cuerpo místico, finalmente a la Eucaristía y en la Eucaristía. En la cuestión 79 encontramos textos principales porque se refieren al efecto del sacramento, que es el fin del sacramento al mismo tiempo. La Eucaristía no es para recibir la Eucaristía, sino para que se produzca el efecto, que es la unión con Cristo. Lo principal es que produce la gracia. Está citado el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El pan que yo daré es carne para la vida del mundo, es mi carne para la vida del mundo. Pero la vida espiritual viene de la gracia. Luego este sacramento confiere la gracia. Cristo mismo dice que es para la vida del mundo, y la vida es el ser superior, sobrenatural, de los que tienen la gracia. El efecto de este sacramento debe deducirse primero y principalmente de lo que está contenido en él, que es Cristo, quien de la misma manera que al venir al mundo trajo para el mundo la vida de la gracia, según las palabras de Juan, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así al venir al hombre en el sacramento le da la vida de la gracia, según las palabras de Juan, las primeras eran de la carta primera de Juan, las segundas del Evangelio: quien me coma vivirá por mí. Por lo que escribe San Cirilo, el verbo vivificante de Dios, uniéndose a su propia carne, la tomó vivificante también. Convenía, pues, que Él se uniera a nuestros cuerpos
a través de su sagrada carne y de su preciosa sangre, que nosotros recibimos por una bendición vivificante, en el pan y en el vino. Segundo, el efecto de este sacramento se deduce de lo que este sacramento representa, que es la pasión de Cristo, como se dijo más arriba. Por eso el efecto que la pasión de Cristo produjo en el mundo lo produce este sacramento en el hombre. Y así, comentando las palabras de Juan 19, inmediatamente salió sangre y agua, dice San Juan Crisóstomo: puesto que aquí tienen principio los sagrados misterios, cuando te acerques al cáliz tremendo, acércate como si bebieras del costado mismo de Cristo. Por lo que el mismo Señor dice en San Mateo 26, esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. El efecto de este sacramento, entonces, es recibir la vida de Cristo directamente de Él, como recibiendo su sangre, que es lo que da la vida. Recordemos que el que recibe este sacramento ya tiene la vida, pero tiene la vida por el bautismo. El bautismo implica el deseo de la Eucaristía y, por tanto, la vida de la gracia que se recibe en el bautismo ya contiene de algún modo la gracia de la Eucaristía. Cuando se recibe este sacramento se conserva esta gracia y se aumenta esta gracia. Y además se proyecta sobre los demás, se extiende a los otros. Se extiende a los otros de dos maneras. Primero, directamente por parte de Cristo, que es el que realiza el sacrificio, y se extiende a través de los que reciben los efectos de este sacramento, o sea, los que comulgan con Cristo. Tercero, el efecto de este sacramento se deduce del modo de darse, pues se da modo de comida y de bebida, por lo que todos los efectos que producen la comida y la bebida material en la vida corporal, como son el sustentar, el crecer, el reparar, el deleitar, los produce este sacramento en la vida espiritual. Por eso dice San Ambrosio en su libro sobre los sacramentos: este es el pan de la vida eterna y sustenta la sustancia de nuestra alma. Y San Juan Crisóstomo, comentando a Juan, se nos da a quienes le deseamos para que lo palpemos, lo comamos y lo abracemos. Por lo que el mismo Señor dice en Juan 6:56, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, hay una unión gozosa con Cristo que es sobrenatural, una unión gozosa con el cuerpo de Cristo. Una unión que está imperfectamente significada en las uniones corporales, incluso en el matrimonio, que es sacramento que deriva a su perfección de la Eucaristía, pero que no puede realizar la perfección de la Eucaristía. La perfección de la Eucaristía comporta una unión real nuestra, de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestra gracia con la gracia, el alma y el cuerpo de Cristo. Cuarto, el efecto de este sacramento se deriva de las especies con las que se da. De ahí que San Agustín diga: nuestro Señor nos entregó su cuerpo y su sangre con unos elementos que se reagrupan en un solo ser a partir de muchos, porque uno, el pan, es un solo ser procedente de muchos granos, y el otro, el vino, es un solo líquido procedente de muchos racimos. Por lo que el mismo santo afirma, comentando a San Juan: oh sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad.
es un pensamiento constante de la tradición de los padres de la Iglesia. Se significa la unidad en los elementos, o sea, en el pan y en el vino, que están hechos de muchos granos o de muchos frutos de la vid, de muchas uvas. Y puesto que Cristo y su pasión son causa de la gracia y sin la gracia no puede haber sustento espiritual ni caridad, resulta de todo lo dicho que este sacramento confiere la gracia. Y es tan poderoso este sacramento que la confiere incluso con el solo deseo. Es tal la eficacia de su poder que con su solo deseo uno consigue la gracia por la que es vivificado espiritualmente. Que es la función del conjunto de la vida cristiana, de todos los elementos de la vida cristiana, de los cuales uno es la misma adoración. La adoración es un elemento de la vida cristiana que conduce a la Eucaristía, y la Eucaristía es la comunión, principalmente. Incluso toda la misa está ordenada a la comunión, la misma transubstanciación, que es la consagración, está ordenada a la comunión. Porque Cristo la hace para que recibamos su cuerpo y su sangre y nos unamos con Él. O sea, esta comunión es el centro de la misa. Y por eso da el nombre al sacramento de la comunión. Uno de los nombres, como vimos. Muy especialmente da la gracia con la caridad, que es lo que une. Este sacramento confiere espiritualmente la gracia junto con la virtud de la caridad, por lo que San Juan Damasceno compara este sacramento con el carbón encendido que Isaías vio en Isaías 6. De ahí que la virtud de este sacramento sustente espiritualmente al alma al tiempo que la deleita y en cierto modo la embriaga con la dulzura de la bondad divina, según aquellas palabras del cántico: comed amigos y bebed embriagaos carísimos. Es decir, es un sacramento que produce gozo espiritual. ¿Por qué produce la caridad? La caridad produce gozo. Porque implica la perfección de la operación espiritual que surge de la vida espiritual, que es la gracia. Entonces, cuando hay operación, según la naturaleza, hay gozo. Cuando alguien corre o come o realiza una operación intelectual en el orden natural, tiene gozo porque la operación perfecciona la naturaleza. Y percibe esa percepción, la conoce, y la reacción afectiva a ese conocimiento es el gozo. En el orden espiritual sucede lo mismo, pero más perfectamente. Por eso la operación espiritual por excelencia, que es unirse con la persona divina del Verbo a través del cuerpo, que como ya dijimos es sacramento, o sea, signo de algo más, que es la unión con la persona divina. O sea, los accidentes del pan y el vino son sacramento del cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre son sacramento de la persona divina y de la gracia que llena la humanidad de Cristo. Y la produce en esta unión. Entonces, cuando se da esta unión, que es espiritual y por tanto según las operaciones superiores que recibimos como consecuencia un gozo espiritual. Ese gozo espiritual a veces repercute en la dimensión corporal porque se contiene algo, un anticipo de la vida del cielo, como dicen las oraciones eucarísticas.
Ahora, justamente porque se produce la unión con Cristo gozoso, glorificado, que está en el cielo, se produce al mismo tiempo el acceso a la gloria. Dice todavía el Evangelio de San Juan: el que come de este pan vivirá eternamente. Pero la vida eterna, comenta Santo Tomás, es la vida de la gloria. Luego el efecto de este sacramento es la consecución de la gloria. O sea, no es solamente producir el perdón de los pecados o la remisión de la pena. Eso lo produce la pasión de Cristo, pero no directamente a través de este sacramento, sino a través del sacramento del bautismo y a través del sacramento de la confesión. A través de este sacramento se produce más directamente el acceso a la gloria eterna, porque la remisión del pecado ya está. Ya la produjo la pasión de Cristo. Y se aplicó a través de los otros sacramentos. A través de este nos conserva la vida, nos hace crecer y nos anticipa la vida eterna. En este sacramento se puede considerar aquello de donde procede el efecto y que es el mismo Cristo contenido y su pasión representada, y aquello por lo que viene el efecto sea el uso del sacramento y las especies sacramentales. Pues bien, bajo los dos aspectos es propio de este sacramento causar la consecución de la vida eterna, porque fue el mismo Cristo quien nos abrió por su propia pasión las puertas de la vida eterna. Según aquellas palabras de Hebreos 9, es el mediador de la nueva alianza, para que por su muerte reciban los llamados la promesa de la herencia eterna. Por lo que en la forma de este sacramento se lee: este es el cáliz de mi sangre, de la nueva y eterna alianza. Y de la misma manera el sustento de la comida espiritual y la unidad significada por las especies del pan y del vino ya se obtienen en la vida presente, aunque de modo imperfecto, pero se obtendrán de modo perfecto en la gloria. O sea, lo que produce directamente este sacramento es lo que tendremos en la gloria, en el cielo. Por lo que San Agustín, comentando las palabras de Juan 6, mi carne es verdadera comida, dice: los hombres desean la comida y la bebida para no tener hambre y para no tener sed, pero esta hartura en realidad no la otorgan más que esta comida y esta bebida, que convierten a sus consumidores en inmortales e incorruptibles en la sociedad de los santos, donde habrá paz y unidad perfecta. Ahora, esta santidad excelente del sacramento de la Eucaristía requiere una disposición adecuada. Y la disposición adecuada es que se reciba el efecto de la pasión de Cristo por medio de los otros sacramentos. Por eso no se puede recibir en pecado mortal. O sea, por sí misma la Eucaristía tiene la capacidad de borrar el pecado mortal, porque contiene al mismo Cristo y se representa la pasión de Cristo, que es la que borra el pecado. La eficacia de este sacramento puede ser considerada de dos maneras: una en sí misma, y en este sentido, este sacramento es eficaz para redimir cualquier pecado por virtud de la pasión de Cristo, que es fuente y causa de la remisión de los pecados. La remisión de los pecados requiere un cambio interior que es producido por la misma gracia.
ese cambio interior implica también un cambio exterior, porque la naturaleza humana tiene un aspecto espiritual y un aspecto corporal, y las operaciones humanas tienen también los dos elementos. Por eso, si hay un cambio interior, tiene que haber un cambio exterior. El que recibe el efecto de la Eucaristía tiene que cambiar. Pero para cambiar existen otros sacramentos, que son el bautismo y la confesión. Sin embargo, este sacramento, como contiene la virtud de todos los sacramentos, porque es su fin, contiene también la capacidad de perdonar los pecados. Ahora, esto se da en circunstancias excepcionales, como explica después. La virtud la contiene siempre, pero la aplicación es excepcional. Otra, en relación con quien recibe este sacramento, es decir, se puede considerar la eficacia. De otra manera, en relación con quien recibe este sacramento, según se encuentre o no con impedimento para recibirlo. Ahora bien, todo el que tiene conciencia de pecado mortal tiene en sí mismo impedimento para recibir el efecto de este sacramento, por no estar preparado para recibirlo. Sea porque espiritualmente no tiene vida, en cuyo caso no debe recibir alimento espiritual, o sea, la vida, el alimento lo reciben los vivos, no los muertos. Entonces, este está muerto, no puede recibir alimento. Sea porque no puede unirse a Cristo, es lo que procura este sacramento, mientras perdura el afecto al pecado mortal, porque son dos afectos contrarios, dos amores contrarios. De ahí que se diga en el libro de los dogmas eclesiásticos, si el alma tiene afecto al pecado y recibe la Eucaristía, su estado empeora en lugar de purificarse. Luego, este sacramento no produce la remisión del pecado en quien lo recibe con conciencia de pecado mortal. Puede, sin embargo, este sacramento producir la remisión del pecado de dos maneras. Una, no recibiéndolo en acto, sino con el deseo, como es el caso de quien obtiene por primera vez la justificación de sus pecados. O sea, un adulto que se convierte, no tiene la vida de la gracia, deseando el bautismo, desea la Eucaristía también y recibe la gracia, y así este sacramento actúa remitiendo los pecados, aunque todavía no lo reciba, ni lo pueda recibir corporalmente, sacramentalmente. Otra, recibiéndolo en pecado mortal, pero sin conciencia ni afecto a este pecado. Y esto puede suceder por los impedimentos generales que hay para que se verifique un pecado mortal, o sea, porque no hay por ignorancia, por perturbación psíquica, o por olvido, porque uno cometió un pecado mortal y se olvidó, pero esto es más difícil. Entonces, no tiene que haber ni conciencia ni afecto, o sea que la persona está en gracia. Puede darse en efecto que en principio uno no esté suficientemente contrito, pero que acercándose devota y reverentemente a este sacramento consiga de él la gracia de la caridad, que perfeccionará su contrición y le otorgará la remisión del pecado, para evitar la incertidumbre que se produce en esos casos. Está el precepto de la Iglesia de confesarse regularmente y de acercarse a la comunión después de haberse confesado.
El bautismo es una generación espiritual, el paso del no ser al ser espiritual, y se nos da en forma de ablución. Por tanto, por ninguna de las dos razones hay inconveniente en que uno se acerque al bautismo con conciencia de pecado mortal. Pero en este sacramento, en la Eucaristía, se recibe a Cristo en forma de alimento espiritual, un alimento que no se da a quien está muerto por sus pecados. En este sacramento, por supuesto, se borran los pecados veniales. La virtud de este sacramento perdona los pecados veniales. El efecto de este sacramento es la caridad, no solo considerada como hábito, sino también como acto que, impulsado por este sacramento, elimina los pecados veniales. Porque los pecados veniales son como un movimiento contrario al que produce la gracia y la caridad. Entonces, cuando conscientemente, recibiendo el sacramento, se produce el movimiento adecuado y no contrario, entonces se borra el pecado porque se borra el movimiento contrario. Otro elemento es el de la pena. La Eucaristía es sacrificio y sacramento. Es sacramento principalmente como comunión. Es sacrificio en la celebración y especialmente en la consagración del pan y del vino de manera separada, porque se realiza ahí la representación, el hacerse presente del sacrificio de Cristo en la pasión. Entonces contiene la eficacia de la pasión. Si pues se la considera como sacramento, la Eucaristía produce su efecto de dos maneras, una directamente por la propia virtud del sacramento, otra por una cierta concomitancia, como ya se dijo al hablar del contenido del sacramento. Por la propia virtud del sacramento, la Eucaristía produce el efecto para el que fue instituida. Pues bien, no ha sido instituida para satisfacer, sino para alimentar espiritualmente por la unión con Cristo y con sus miembros. De la misma manera que el alimento se une a quien se nutre de él. Pero como esta unión se alcanza por la caridad cuyo fervor obtiene la remisión no solo de la culpa, sino también de la pena, de ahí que como consecuencia, por una cierta concomitancia con el efecto principal, el hombre consiga la remisión de la pena, no de toda, sino la que alcance en su devoción y fervor. Aquí también Santo Tomás nos enseña a no invertir el orden en la Eucaristía. El efecto principal no es la satisfacción de la pena. El efecto principal es la unión espiritual con Cristo. Ahora, esta unión espiritual con Cristo se nos alcanzó a través de la pasión que está representada en la Eucaristía y por eso se da también el efecto de la pasión. Pero ese efecto de la pasión se produce directamente a través de otros sacramentos. En este sacramento está por concomitancia, o sea, está junto con el elemento principal que es el fin, o sea, la unión con Cristo. Considerada como sacrificio, sin embargo, la Eucaristía tiene efecto satisfactorio, pero en la satisfacción pesa más la disposición del oferente que la grandeza de las cosas ofrecidas, por lo que el Señor en Lucas 21 dijo que la viuda que echó 2 monedas había echado más que nadie. Por consiguiente, aunque esta oblación por la grandeza del ofrecido sea suficiente para satisfacer toda pena,
se hace satisfactoria, no obstante, solo para aquellos por quienes se ofrece o para aquellos que lo ofrecen según la medida de su devoción, y no por toda la pena ellos debido. Es decir, si uno ofrece la Eucaristía por alguien que no quiere recibir su efecto, no produce el efecto. Pero no porque la Eucaristía no lo tenga, sino porque hay un impedimento en la persona por quien se ofrece. O sea, la Eucaristía no obra mecánicamente, porque es gracia, es vida divina, o sea, vida personal, que debe ser recibida personalmente por quien la acoge. Por este lado se ve también que este efecto satisfactorio no es el principal de la Eucaristía, sino que el principal es la unión con Cristo y la anticipación de la vida eterna, o sea, la vida del cielo. Por eso reafirma lo que viene diciendo. El sacramento del bautismo está directamente destinado a la remisión de la culpa y de la pena, pero no la Eucaristía. Porque el bautismo se da al hombre como asociado a la muerte de Cristo, mientras que la Eucaristía se le da como necesitado de alimento y de perfección por medio de Cristo. Esto es muy importante en la práctica porque se tiende a reducir la Eucaristía a su aspecto satisfactorio, que no es el principal. Porque hay como un movimiento de alejamiento de la tradición. Este movimiento está favorecido por el racionalismo moderno que tiende a simplificar las verdades de fe según la medida de la razón humana, y de esta manera se va alejando cada vez más de la fe. El modo de pensar moderno, aunque mantenga las verdades, verbalmente se van como simplificando, y esa simplificación tiene como consecuencia un alejamiento de la realidad misma del misterio. Que en realidad las palabras, en toda su complejidad, deberían significar. Este sacramento preserva de los pecados también, o sea, por sí mismo tiene la capacidad de hacer mantener a uno sin pecado. Por supuesto, sucede lo mismo que en el otro caso de la aplicación de su poder satisfactorio, es decir, si uno recibe la Eucaristía, que tiene la capacidad de preservar a uno del pecado, pero uno no quiere ser preservado del pecado porque lo quiere cometer, efectivamente la Eucaristía no produce el efecto, pero no por defecto de la Eucaristía misma, sino del que la recibe. El pecado es una especie de muerte espiritual del alma, por tanto uno se preserva del pecado futuro como preserva su cuerpo de la muerte futura, lo cual acontece de dos maneras. Una, dando vigor interior a la naturaleza humana contra los agentes internos de corrupción, y así lo preserva de la muerte con la comida y la medicina. Otra, defendiéndose de los enemigos exteriores, y así lo preserva con las armas de que está dotado su cuerpo. Pues bien, de una y otra manera preserva del pecado este sacramento, primero porque uniendo a Cristo por la gracia robustece la vida espiritual del hombre como alimento espiritual y medicina espiritual, según aquello del Salmo 103, el pan refuerza el corazón del hombre. Y San Agustín, comentando a Juan, acércate confiado, es pan y no veneno. Segunda,
manera en que preserva del pecado este sacramento, en cuanto que es signo de la pasión de Cristo por la que han sido vencidos los demonios. Por lo que San Juan Crisóstomo dice, comentando a Juan, volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas, convertidos en seres terribles para el mismo diablo. Texto de este gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Pero aquí también se ve cómo este poder de la Eucaristía de preservar de los pecados es consiguiente al efecto principal, que es la unión con Cristo. Y no se produce sino según la disposición del sujeto. Para luchar contra los enemigos, dice San Tomás, hay otro sacramento que es la confirmación. Después se explica cómo este sacramento aprovecha también a otras personas, como se dice en el mismo canon de la misa, el que hemos celebrado hoy, el canon romano, que es el mismo que se rezaba Santo Tomás. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, por quienes te ofrecemos, o que ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. Por ellos y por todos los suyos, por la redención de sus almas y por la esperanza de su salvación y glorificación. Uno y otro modo de aprovecharlo se expresó el Señor cuando dijo en Mateo 26, que por vosotros, o sea, los que le recibían, y por muchos los demás, será derramada para la remisión de los pecados. Entonces, este sacramento produce su efecto como signo sensible, pero también como sacrificio de esta manera, y es notable que el sacrificio que está citado en el canon de la misa es un sacrificio de alabanza, dice, porque es la unión con la alabanza que tiene Cristo en el cielo del Padre y la unión con la alabanza que tienen los santos y los ángeles unidos a Cristo. Finalmente, otro aspecto que hay que considerar es el uso de este sacramento en la cuestión 80, el tema de la recepción espiritual de la Eucaristía. Hay dos modos de recibir el cuerpo de Cristo, corporal y espiritualmente. Recibir el cuerpo de Cristo corporalmente, pero no espiritualmente, es recibirlo en pecado mortal, como dijo antes. Entonces, esto no solo no aprovecha, sino que produce un deterioro de la vida espiritual. Recibirlo corporalmente y espiritualmente quiere decir que la gracia que produce el sacramento se recibe en toda la plenitud posible según la disposición del sujeto. Recibirlo espiritualmente, pero no corporalmente, produce el efecto principal, pero no con tanta eficacia y plenitud como lo produce la recepción sacramental. ¿Por qué? Simplemente porque el cuerpo de Cristo es real. Entonces, unirse con el cuerpo de Cristo es unirse con el cuerpo real de Cristo, que creemos está en este sacramento. Ahora, como el modo de estar en este sacramento es sobrenatural y es espiritual, uno puede unirse con el cuerpo de Cristo aunque no reciba la hostia. Pero la hostia, efectivamente, está unida al cuerpo real de Cristo, porque en la substancia de los accidentes de la hostia no es el pan, ni de los accidentes del vino es el pan, sino que es
En un caso el cuerpo y en el otro la sangre de Cristo. Entonces, cuando recibimos la hostia, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, efectivamente. Y eso produce un efecto. Pero lo podemos recibir también espiritualmente, porque lo deseamos. Eso es lo que dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre de Cristo actúan en su presencia real. Para esa unión espiritual, ¿tiene que ser consciente o ya el hábito y la inclinación de que él está unido con Cristo produce la Eucaristía? No, tiene que ser consciente porque es una unión espiritual justamente, o sea, por la fe. Y la fe corresponde a un acto superior de la inteligencia, que produce una forma proporcionada de conciencia. Cuanto más usamos la inteligencia, más somos conscientes de estar entendiendo. Cuando conocemos según la fe, somos cada vez más conscientes de estar entendiendo. Pero esa conciencia no excluye la oscuridad, justamente porque es de la fe. Entonces, cuanto más conciencia, más oscuridad. Son dos aspectos diferentes. Sí, porque la fe es un acto de la inteligencia que no entiende. En el orden natural hay actos de la inteligencia que entiende. Entonces hay formas de conciencia que siguen cada vez más el entender. En cambio aquí es una forma de conciencia que sigue no entender sino creer. O sea, una unión especial de la inteligencia que es la unión mística o misteriosa, porque justamente es un misterio, es lo que celebramos, lo que decimos después de la consagración, se dice misterio de la fe o sacramento de la fe, que es lo mismo, un misterio de la fe, algo que está escondido. O sea, hay más conciencia pero escondida, o sea, de una manera misteriosa. ¿Y cómo distinguimos esa conciencia de otras formas de conciencia? A través de los efectos. De los efectos de la Eucaristía en la propia vida. En la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto, de las que ya hemos hablado. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando se lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces, como se ha dicho más arriba, que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental en la que solo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual, en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el cual el hombre se une a Cristo por la fe y por la caridad. Ahora, una pregunta interesante es la siguiente: si lo reciben también los ángeles espiritualmente este sacramento. Cristo está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural. Y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión. Este es el pan que nos espera en la patria. Y no por la fe, como nosotros nos unimos aquí a Él en la tierra. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo cuanto está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente.
Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no pueden hacer. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros recibimos este sacramento y por lo tanto cuando celebramos la misa, estamos comunicándonos con lo que pasa con los ángeles. O sea que lo que hacen los ángeles lo recibimos, llega a nosotros. Por eso dice que la celebración de la Eucaristía y la recepción del sacramento de la Eucaristía es como secundaria, es como una derivación, como una continuación de lo que pasa con los ángeles. Dice aquí, la recepción de Cristo en este sacramento está destinada como a su fin a la fruición de la patria en la que los ángeles gozan de él. Y puesto que las cosas que están destinadas a un fin están subordinadas a ese fin, se sigue que la recepción de Cristo, por la que nosotros comulgamos con él en este sacramento, está subordinada, en cierto modo, a aquella recepción por la cual gozan de Cristo los ángeles en la patria. Por eso se dice que el hombre come pan de ángeles, porque primero y principalmente es de los ángeles que gozan de él en su estado natural, y después de los hombres que reciben a Cristo en este sacramento. Por eso el texto sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, de una manera muy profunda y siguiendo a Santo Tomás, dice que la liturgia terrenal participa de la liturgia celestial. O sea, que lo que celebramos aquí es como una continuación y una derivación en la fe, en la oscuridad de la fe, de aquello que sucede plenamente, perfectamente, con una visión directa en la patria. El cielo es el lugar de la patria, para los que tienen lugar. Pero la mayoría todavía no tienen lugar, solamente tienen lugar Cristo y la Virgen María, que están en el cielo. Los ángeles tienen un lugar en el cielo, pero a su modo. No es un lugar según la continencia, porque no tienen cuerpo. El lugar contiene el cuerpo, pero los ángeles no tienen cuerpo. No pueden estar en un lugar de esa manera, sino que están en un lugar influyendo sobre el lugar. Como los demonios influyen sobre el infierno, sobre el lugar del infierno, los ángeles influyen sobre el lugar del cielo y lo acomodan. Para los santos que van a tener cuerpo en el cielo, pero que todavía no tienen. Están, sin embargo, en la patria. La patria es el lugar del Padre. La patria es la conexión con el Padre que tienen los que gozan de la bienaventuranza unidos al Hijo. Y por eso alaban al Padre junto con el Hijo. Y esos son los ángeles y los santos. Entonces, nosotros en la Eucaristía hacemos presente lo que sucede en el cielo. Y antes que en el cielo, en la patria. Y que después repercute en el cielo. Por eso en la vida eterna no hay Eucaristía. Hay algo más que la Eucaristía, es la presencia directa de Cristo, de la cual la Eucaristía es signo, sacramento, instrumento, medio. No, hay Eucaristía sacramental porque no hace falta, está el fin de la Eucaristía, del cual la Eucaristía deriva su ser, su realidad. La Eucaristía está aquí,
porque es el anticipo de lo que va a estar allá, donde está Cristo alabando al Padre. Por supuesto, como la Eucaristía se realiza en este mundo, es todavía signo de la pasión. De la pasión que necesitan padecer junto con Cristo, recibiendo la eficacia de Cristo los que todavía no tienen la gracia, y la que necesitamos nosotros de otra manera, si tenemos la gracia, para adecuarnos perfectamente a la vida divina, a la vida de Cristo. Pero directamente la pasión produce su efecto, como dice aquí Santo Tomás, a través del bautismo y después de la confesión. Y el efecto directo de la Eucaristía es unirnos con Cristo. Y por eso la Eucaristía produce gozo, porque anticipa el gozo de la patria, de la vida celestial. Por ese motivo también Santo Tomás es muy severo con los que reciben la Eucaristía en pecado mortal. Solamente el hombre justo pueden recibir la Eucaristía en toda su plenitud. Aunque sacramentalmente lo puede recibir el pecador, pero no recibe el efecto principal de la Eucaristía. En este sacramento, como en los otros, lo que es sacramento es signo de lo que es la cosa producida por el sacramento. Ahora bien, la cosa producida por este sacramento es doble, como se dijo, una significada y contenida en el sacramento, y es el mismo Cristo. Otra significada y no contenida, y que es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. Por lo tanto, quien quiera que reciba este sacramento por el hecho mero de hacerlo, significa que está unido a Cristo, incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de la fe formada, fe que nadie que esté en pecado mortal tiene. Es claro, pues, que quien quiera que reciba este sacramento en pecado mortal comete una falsedad con él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento y consiguientemente peca mortalmente. Por eso hay como una mentira. Como decíamos anteriormente, hay una conciencia en la recepción del sacramento, que es un misterio de fe, y esa conciencia está falseada en la recepción del sacramento en pecado mortal. O sea, que en primer lugar la persona se engaña a sí misma, pero además engaña a los demás. Y ese engaño, esa mentira consciente, es otro pecado más grave que el que ya tenía. Es una falsedad que aleja más de Dios que la verdad. Aleja especialmente de Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, con esto tenemos elementos para meditar, para profundizar y para contemplar el mismo misterio de la Eucaristía, de modo tal que se convierta en el alimento principal de nuestra vida y nos permita reordenarla a partir de ella y en modo dirigido a ella y alrededor de ella.